Charla con Ramón Álvarez de Mon para hablar de el silencio mediático en torno a la corrupción en el fútbol español. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de nuevo con Ramón Álvarez de Mon. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Encantado, Bueno, Javi. venimos del canal de Ramón, donde hemos estado hablando pues, de todo lo que está pasando arbitralmente, de toda la polémica, de la reacción de Real Madrid o no frente a esto, de muchas cosas. Y aquí vamos a seguir un poco el hilo. Y yo, Ramón, te quería hablar del silencio mediático, de la pata mediática, que para mí es lo que lo sustenta todo. Es insostenible que si los medios contasen lo que está pasando, esto fuera resistible por parte de nadie. O sea, yo digo habitualmente que si la gente supiera lo que hay detrás del fútbol, no seguirían el fútbol. Pero al menos a lo que me remito, al tema arbitral, los medios son un auténtico, pues eso, son blanqueadores de la realidad. Sí, y realmente no sabes si lo hacen por supervivencia, ¿no? De que el fútbol español no se desmorone por esa posible caída del Barcelona. Por cierto, tesis que seguramente comparte Florentino Pérez o que alguna vez ha explicado. No sé si lo hacen porque tienen otros intereses. A ver, en su época, Bartomeu es un caso que se está investigando, ¿no? Había pagos a medios de comunicación que, hombre, podemos intuir, ¿no?, que en muchos casos al menos eran con el objetivo de que se hablase bien, ¿no?, del Barcelona o de la directiva del Barcelona, porque bueno, no se te ocurren muchas más explicaciones. Claro, el problema es ese, ¿no?, que realmente sería insostenible que estuviésemos hablando de lo realmente importante todo el rato y que lo hiciesen los medios de comunicación a los que se les presume una imparcialidad que tú y yo no tenemos, ¿no? Porque estamos evidentemente muy posicionados en favor del Real Madrid. Claro, no es lo mismo que tú y yo digamos, oye, pues esto es lamentable que un equipo haya estado pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros y que no haya consecuencias, a que lo diga un Juanma Castaño, que lo diga Carreño, ¿no?, o que lo diga, pues, bueno, cualquier periodista, o Carlos Martínez en una retransmisión, por ejemplo, ¿no? Eso tendría mucho más impacto, lógicamente, y haría mucho más daño. Y al hacer más daño y al poner todo más en evidencia, pues sería todavía más doloroso el no tomar decisiones que no se han tomado hasta ahora, pues precisamente porque, bueno, porque tratamos como de olvidar y porque cuando sale el tema Negreira en una tertulia de un medio de comunicación, pues se suele ridiculizar al que pronuncia la palabra Negreira, como si estuviese hablando de locuras. En el caso Negreira, cuando sale en algún espacio ahora, la reacción inmediata es, pero otra vez con el caso Negreira, qué pesados. Qué pesados sois. Qué pesados otra vez con la cantinela esta, como si fuera, pues eso, una leyenda, un bulo o algo así. El otro día, partido de Vallecas, escándalo por el penalti, por la ausencia de VAR, por todo lo que pasó. Bueno, penalti que parece ser que no fue, parece ser no fue. Y ponen el micrófono a Lamine Yamal y DAZN no le hacen una pregunta sobre ese penalti. Pues es que... Y sin embargo, sí que se le preguntó eso a Íñigo, se le preguntó a algún jugador del Rayo. No se le preguntó ni a Lamine ni a Hansi Flick. Ni a Hansi Flick posteriormente. Yo no me puedo creer que fuese un olvido. O sea, quiero decir, no me lo puedo creer porque, quiero decir, cualquier persona que estuviese viendo el partido evidentemente sabe que es lo más noticiable de lo que ocurrió en el partido, eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se le pone en ese brete, no? Porque, oye, que no tiene por qué ser un brete. Lamine puede decir, no, a mí me tocan y caigo, y por lo tanto creo que es penalti, y Flick puede decir 3/4 partes de lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decir que no es tanto brete. Bien. Pero tampoco se le ha preguntado a Flick por el caso Negreira, por ejemplo. Claro, ni a los jugadores, ni a los jugadores del Barcelona, claro. Ahí está. La cuestión es, ¿por qué acaba el partido Real Madrid-Osasuna, un partido que Madrid gana bien, en el que hay una expulsión prácticamente en el descuento, que no tiene ninguna trascendencia, y que la primera pregunta que cae sobre el jugador de Osasuna es por esa expulsión? Sin embargo, en el caso de un penalti, que sí que marca el partido, no hay ninguna pregunta.
Luego No hay llega el ninguna entrenador de pregunta. Osasuna y le preguntan por ese penalti. Pero es que luego llega el entrenador del Oviedo y le preguntan por lo de Tchouaméni. Y llega el jugador del Oviedo y le preguntan por la presunta falta que no fue de Tchouaméni. Y sin embargo, llega Lamine y nada. Y llega Hansi Flick y nada. Como tú dices, no puede ser casual. O sea, no puede ser. Que no. O sea, no puede ser casual. Yo no sé si hay una autocensura de no preguntar por eso al Barcelona en concreto, porque cree que eso puede tener después un... No sé ni qué periodista dejó de preguntar, ¿eh? O sea, incluso, o sea, estoy diciendo esto sin saber quién fue el que entrevistó a Flick y no le hizo esa pregunta. Sí que sé que en la rueda de prensa tampoco se lo preguntaron y ahí había varios medios de comunicación. No sé si alguien piensa, oye, que preguntar sobre eso te puede complicar la vida, ¿no? Y al final, evidentemente, todos son humanos, todos tienen que ganarse la vida y es muy humano, ¿no? Preservar tu trabajo, ¿no? Hacer lo preciso para preservar tu trabajo. Pero, ¿por qué? ¿No? Porque hay ciertas cosas que ocurriendo con el Barcelona no se pueden hablar. No, Es no que, solo Barcelona, ¿eh? Diario Marca, un día después del partido en Vitoria, 2 páginas grandes, 2 páginas de esas sí, grandes del diario Marca, enteras, hablando, dedicadas al partido del Atlético de Madrid contra el Alavés. Ni una sola mención en 2 páginas enteras de arriba a abajo hablando de ese partido sobre el fuera de juego de Giuliano. Ni una sola pues, mención. pues eso no lo sabía, pero bueno, pues ahí, ¿qué quieres que te diga? O sea, te estás contando lo más noticiable del partido de nuevo. O sea, esto es como, oye, en un 1-0, saltarte el gol, ¿no? Hacer una crónica y saltarte el gol. Que no tengo ni idea de quién fue, pero es que, ¿cómo no vas a contar que el gol de Atlético de Madrid fue un fuera de juego y que es un error histórico del VAR, ¿no? Que incluso conllevó pues el neverazo, ¿no? A González Fuertes, que ya no estuvo en la sala VAR del partido del Real Madrid. Pues desde luego no entiendo, no puedo entenderlo. Supongamos el penalti de Lamine que es a Vinicius, supongamos que lo de Giuliano le pasa a Mbappé. Es que las portadas y los siguientes ya no días, semanas están hablando de eso. Claro, y lo que yo no sé, aquí no quiero hacer tampoco de abogado del diablo, pero como yo he hecho muchas crónicas, sé también cómo son, ¿no? Claro, yo no sé si el periodista que hizo la crónica la mandó 5 minutos después de terminar el partido y a lo mejor no había saltado la noticia, ¿no? Porque yo en directo, te reconozco que no me di cuenta. Había saltado la noticia de que había sido un fuera de juego, pero de todas maneras, ahí lo que tiene que hacer Marca es muy fácil. O sea, es esa crónica, se le mete esa mención, evidentemente, de que el gol ha llegado en fuera de juego porque es noticiable, porque alguien que está leyendo la crónica sobre el partido tiene que saber que el gol del Atlético de Madrid fue ilegal. Es muy básico, vamos. Y además es que no es discutible, no es una jugada polémica. Es simplemente un error del VAR histórico, insisto. Fíjate, el tema de las famosas vendas del Barcelona, que es que Sí. se ha especulado mucho sobre si eso tiene que ver con el dopaje o no. Básicamente, estableciendo relaciones gratuitas, pero bien, pero estableciendo relaciones con lo de Sinner, ¿no? Lo de que Sinner se puso una pomada en la mano, que llevaba testosterona y por eso dio positivo, ¿no? Sí. Se habla de que igual llevan un apósito y tal, se ha especulado muchas cosas, sin pruebas, es cierto, pero el caso es que sí que hay una circunstancia que es absolutamente anormal, y es que los jugadores de Barcelona iban, porque ahora justamente estas 3 semanas ya no, justamente después, no digo que tenga relación, pero justamente después de la sanción que recibieron Lamine y Lewandowski por eludir sus obligaciones con respecto al doping, pues ya no llevan vendas, vale, pero hasta entonces el Barcelona ha llevado vendas todo el año, incluso más de un año. En algunos partidos han salido 5 jugadores del 11 con la mano vendada, pero no vendada con la muñequita, no, toda la mano. 5 jugadores. Eso es un hecho que yo lo he hablado con profesionales que han trabajado en equipos de primera importantes, me dicen que eso probabilísticamente es imposible, que hayan 5 del 11, que generalmente hay 2 lesiones de mano en todo el año. Pero hay jugadores que lo han llevado todo el año. ¿Por qué nadie pregunta algo tan sencillo? Si no es ni relacionarlo con dopaje, es preguntarles ¿por qué llevan las manos vendadas? Nadie ha preguntado nada. Es noticiable, de nuevo. O sea, mira, preguntan muchísimas tonterías, ¿vale? Porque quiero decir, esto en un periodismo, yo creo que en un periodismo serio, evidentemente también cabría la pregunta, pero no por el tema del dopaje o no dopaje, sino por el tema de que es una particularidad, son cosas que te ayudan entre, oye, que es que a lo mejor es una cosa entre ellos, una superstición, una apuesta, vete tú a saber. Pero creo que,
joder, en el fútbol, como no se habla solo del 4-3-3, y en España tenemos demasiados ejemplos de lo que menos se habla es del 4-3-3, me parece hasta una curiosidad. Es que hasta yo tengo la curiosidad de, oye, ¿por qué? ¿Por qué os habéis puesto de acuerdo en esto? Porque es evidente que os habéis puesto de acuerdo. ¿En qué consiste? ¿Qué beneficio veis? ¿O es que es una superstición? O yo qué sé. Pues que no se pregunte A mí eso. me han llamado conspiranoico y liante por preguntarle a un periodista que qué opinaba de este tema. Y ese periodista, que es amigo, sí, me parece un tío además cojonudo y súper profesional, que es Pepe Brasín, pero él me decía, ya estás con estas paranoias, pero ¿qué paranoias? Estoy preguntando que por qué llevan algo que no es normal. Y entonces sí que ha habido, no preguntas, ha habido algunos informadores o desinformadores desde Barcelona que han dado hasta 3 razones. En el caso creo que es de Lamine, de Rafinha, dijeron que le había pegado un puñetazo a una puerta, Lamine se había caído, y Pau Víctor dijo dijeron que el paso de Pau Víctor era por superstición. Bueno, pues perfecto. Dan esa información sin preguntar, no son declaraciones. Entonces, la cuestión es, ¿por qué cuando estos jugadores van con sus selecciones ya no llevan la venda? Ya no hay el puñetazo en la puerta, ya no se ha caído y ya no hay superstición? ¿Solo es con el Barcelona? Claro, es que aquí si es que de verdad, y yo, Javi, además soy de los que piensa que no tiene que ver, ¿vale? Es que no tiene que ver con algo ilegal, porque normalmente no creo que alguien que esté haciendo algo ilegal dé tantas pistas sobre que está haciendo algo ilegal. Después nunca sabes, ¿vale? En la vida a veces la mejor forma de esconder una cosa en una habitación es ponerla delante de tus ojos, porque es donde no vas a mirar. Pero es que me parece un tema, evidentemente es un tema que genera debate, genera sospechas, genera ese tipo de cosas, ¿no? Y yo entiendo que no se hace esa pregunta precisamente por eso, ¿vale? Porque es un tema que puede resultar incómodo de contestar, ¿no? Entonces, y de nuevo, ¿no? Pueden mirarte mal si preguntas eso, ¿no? Si a ti, nuestro querido Pepe, te contesta de esa manera, que además sabemos que no tiene ese tipo de prejuicios, ya simplemente, ¿no? Con ese comentario, imagínate, ¿no? El director de un medio o el resto de compañeros de rueda de prensa al valiente que preguntase por eso. Pero es que a mí me parece un tema de verdad interesante, porque a lo mejor es una superstición que tienen entre ellos, a lo mejor es un juego, pues eso en parte es noticias, y hasta puedes hacer literatura de eso, de el Barça de las manos vendadas, que ganó la Liga y la Copa del Rey. Entonces, el no preguntar es verdad que es una especie de la sensación de autocensura, es decir, oye, aquí me meto en un lío. El tema es por qué no se investiga nada, pero ¿por qué no se investiga? Ya no es que Bueno, la investigación rollo Calabres, si no hablo de eso. Hablo de que pregunten a 2 personas. Es que no hacen nada. Lo de investigar, o sea, es que claro, ya, si hablamos de investigar, claro, habría tantas cosas que investigar del Barcelona, ¿no? Tantas, o sea que... Pero sí, yo coincido contigo, me parece un tema noticiable. Cuando ocurren tantos jugadores, oye, como si los jugadores del Madrid empezasen a llevar, yo qué sé, tío, un pañuelo en la cabeza, o yo qué sé, o empezasen a llevar algo que les identificase a 5 o 6 del equipo en todos los partidos. Yo querría saber qué hay detrás de eso. Básicamente sus 3 estrellas, son Lamine, Rafinha y Lewandowski, casi siempre han ido algún partido no, pero casi todos los partidos han llevado la mano vendada. Se han dado circunstancias, por ejemplo, que algún jugador no la ha llevado en la primera parte y en la segunda parte ya sí. En el Mundial de Clubs vi a un equipo por primera vez en las semifinales y en la final llevar 2 jugadores esas vendas, ese mismo vendaje. Curiosamente eran sus 2 estrellas, eran Cole Palmer y Enzo Fernández del Chelsea. Pero a mí eso me produce, me dice, bueno, ¿y ellos también? Pues no lo sé, pero es que alguien tendrá que preguntar qué es eso, y lo circunscribo a España. Se crea un escenario en el que se determina de qué se puede hablar y qué no, qué es verdad y qué no es. Entonces hay un momento en que la verdad no importa, porque la verdad es lo que uno quiere, la verdad es lo que uno quiere creer. Y si encima te la alimentan los medios, lo que tú quieres creer, pues ya está. Entonces da igual lo que pase. Entonces estamos en las retransmisiones de partidos. Me voy ahí. Carlos Martínez, jugada de Rafinha. ¿Tú cómo puedes decir? Igual se le ha ido el pie. Justamente cuando están repitiendo la jugada en la que Rafinha se impulsa, no hay ningún resbalón, es un jugador que se impulsa con los 2 pies por delante para llevarse al jugador de Mallorca por medio.
¿Cómo puedes decir eso cuando se está repitiendo la imagen y se está viendo que eso que tú estás sugiriendo no es lo que pasa ni parecido? Entonces, y la gente te dice luego, el barcelonista, es que se le ha ido el pie. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Carlos Martínez y sus ojos le mienten. Ya está. Sí, sí. Es que claro que claro que la realidad es aquello que nos cuentan. Claro que es así. Vivimos en un mundo donde la gente no tiene tiempo muchas veces para investigar, para contrastar. A veces la mayoría de la gente no ve los partidos, pero opina lo que otros han opinado sobre ellos muchas veces, porque así se va formando un poco, ¿no? El conocimiento. Hombre, claro que todo eso influye muchísimo, que te estén contando algo, porque la persona que está en los medios, no me acuerdo, ¿no? Cómo se denomina esto, pero tiene un sesgo como de credibilidad, sesgo de, o sea, mucha gente al que está comentándote el partido le da una categoría superior en cuanto al entendimiento de lo que está contando, en cuanto Autoridad, un sesgo de autoridad, una autoridad, sí, una especie de autoridad, efectivamente. Entonces, claro, hay mucha gente que evidentemente, o sea, eso le puede llevar incluso a creer en algo que sus ojos no le están diciendo lo mismo. Y claro que eso determina la realidad, claro que eso determina el ambiente que se crea en el fútbol español con respecto a según qué cosas, que se esté pasando por alto lo que se está pasando por alto, que no haya consecuencias, que incluso el que reclama esas consecuencias es un pirao, un loco. Claro, porque los que te lo están contando no le están dando importancia. Y si ellos, que tienen esa autoridad, no le dan importancia, es que eso no tiene importancia. Claro, y por esa misma razón, durante años, a los madridistas que denunciábamos el tema arbitral nos llamaban conspiranoicos y decíamos, lo del Villarato, sois unos conspiranoicos, incluido Alfredo Relaño, que era el que lo denunció de raíz. Bueno, conspiranoicos todos. Luego sale el caso Negreira y les dices, ya, ¿y esto? Y te dicen, joder, es que el Barça ya sabes cómo es. Ah, bueno, entonces la conspiranoia, ¿qué? Y estamos en lo mismo. Esto que hemos hablado de que describen una realidad y esa realidad afecta directamente al Real Madrid, es el caso Vinicius. Nos han pintado o pintaron a un chico primero como un bufón que lo fallaba todo, luego como un chico provocador que va faltando respeto a los rivales, a las gradas, que posiblemente le haya faltado respeto a los rivales y a las gradas, pero estoy seguro que en el 90 y pico % de las ocasiones ha sido porque le han hecho algo grave antes, tanto los rivales como las gradas, que no ha surgido de él, porque cuando sale fuera no le pasa. Vale, ahora tenemos a un jugador que se llama Lamine Yamal, al que estamos viendo cómo se está encarando prácticamente cada vez que sale fuera. Ha salido 3 partidos fuera, las 3 ha hecho gestos a la grada, gestos de provocación a rivales, gestos, bueno, pues que incluso ese gesto de arrogancia con la corona que nos ha vendido el seleccionador, que era una chistera, cuando el propio Lamine había puesto un post de Instagram con una corona. Vale, pero aquí estamos ante un blanqueamiento y luego ante una construcción de una realidad paralela. Y funciona. Sí, sí, claro. Es que Vinicius, eso pasó de meme a villano, ¿no? Y casi no hubo solución de continuidad. Es decir, no hubo un periodo donde la gente tuviese que retractarse de que no era un meme, de que no era, bueno, de que no era una broma de futbolista, hasta que llegó a ser villano. O sea, todo ocurrió casi al mismo momento, ¿no? En cuanto comprendieron que por un lado ya no funcionaba la cosa, se tuvieron que ir al otro, ¿no? Y claro que eso influye. El paisano que en Oviedo está inflando un globo con su hijo, o un balón de playa, perdón, y va al campo a molestar, o aquel que empieza a insultar a Vinicius antes de que salte a calentar, evidentemente no tiene ninguna cuenta pendiente con Vinicius. Vinicius no está en Oviedo, vamos, habrá sido la primera vez que ha estado en Oviedo en su vida. Lo que tiene es ya una realidad en su cabeza de que Vinicius es el villano, de que Vinicius es alguien a quien hostigar, ¿no? Que incluso es algo justificable hostigarle. Y claro, hemos visto imágenes, ¿no? Estos días de Luis Suárez, sobre todo de Luis Suárez, ¿vale? Busquets da un puñetazo, me parece gravísimo, pero Busquets no tenía la fama de ser un jugador tan marrullero en su día a día. Luis Suárez sí. Luis Suárez era un jugador que agredía, que escupía, que insultaba, que se encaraba con todo el mundo. Bueno, era un villano. Bueno, pues un villano que se fue, por cierto, sin expulsiones de la Liga Española con el Barcelona. Creo que con el Atlético de Madrid sí que le expulsaron en la Liga, pero con el Barcelona desde luego no. Y un tío
al que no, el público no estaba predispuesto a silbar, a insultar ni a todo esto. O sea, a veces ocurría durante los partidos que acababa ocurriendo, podía ocurrir eso porque, claro, si le había metido 2 tortas al defensa contrario, la gente se calentaba, pero no había una predisposición. Y eso es básicamente por la prensa. No puede ser por otra cosa. Pues por está. Ayer leía un tuit de un periodista importante y decía: ¿cómo es posible que una leyenda como Luis Suárez haga lo que hizo el otro día? Y esto lo hizo una persona sobre un jugador que, mira, estoy seguro, pero es que me apostaría mucho dinero a que puedes encontrar agresiones, no hablo de entradas duras, no, hablo de agresiones de Luis Suárez a jugadores de todos los equipos de primera con los que jugó. De todos. Estoy seguro. Entonces, y este periodista dice: pero ¿cómo una leyenda como Luis Suárez puede hacer eso? Y sin embargo, en España jamás se le expulsó, pero es que no se le expulsó para empezar porque hay una incidencia de lo mediático sobre lo que sucede en el terreno de juego. Por eso a Vinicius pues le tienen que hacer 11 faltas para que le saquen una amarilla. Por eso Lamine no llega ni a 3. Con 2 por ahora le sacan una amarilla. Porque hay una incidencia. Y ahí es cuando yo te planteo, en tu canal hemos hablado más de lo arbitral, pero ahora yo te planteo más de lo mediático. ¿Por qué el Madrid no defiende a sus activos? Porque es que esto tiene una incidencia. Es que, bueno, que digan lo que quiera, dijo Florentino en la asamblea. Ya estamos acostumbrados. Pero si es que esto está afectando troncalmente en lo deportivo. Sí, sí, tiene una incidencia deportiva, evidentemente. Oye, mira, no se puede evitar ser un club que por lo grande que eres, todo el mundo esté más motivado de ganarte a ti que al resto, ¿vale? Eso no se puede evitar. Eso es propio de la grandeza del Madrid, ocurre en otros deportes con los equipos que más ganan y ya está. Evidentemente, esa rivalidad está ahí, pero ese odio, no solo ese odio, ¿no? Sino esa tensión que se genera, que afecta a algunos jugadores más que a otros, evidentemente, ¿no? Y Vinicius es el claro ejemplo de que afecta mucho. Ese blanqueamiento de que cometer injusticias contra ese club está mucho más permitido porque, bueno, de alguna manera se lo ganan o eso compensa otras cosas que no sabemos cuáles son en las que salen beneficiados. Todo eso, claro que cuesta puntos, claro que cuesta títulos. O sea, al final hay una contabilidad que seguro que te dice: mira, esto me ha costado esta liga, o me ha costado esta Copa del Rey, o me ha costado, que un jugador se encabrone y se vaya por la tensión que hay, o que un jugador no rinda, ¿no? Lo que podría rendir por todo este ambiente. Claro que eso cuesta mucho. El balance es muy negativo. E insisto, no se trata de que ahora de repente vayas a, qué sé yo, a Sevilla y en el Pizjuán te reciban con aplausos. Nadie está pidiendo eso, ¿vale? Yo creo que en Sevilla lo que más quieran hacer durante el año es ganarle al Real Madrid, ¿vale? Eso será señal de que el Madrid sigue siendo el Real Madrid. Pero lo que quiero es que en Sevilla, si hay, me lo estoy inventando, ¿no? Una agresión a Vinicius, no haya un ambiente favorable a que esa agresión se obvie por parte del árbitro, por parte del VAR, porque es Vinicius. Es Vinicius y, bueno, bastante hace Vinicius, ¿no? Como para que ahora tengamos que sacarle roja al tío que le ha pegado la patada. Sí, sí. A mí me gustaría que el club pusiera más de su parte contra estos medios y contra esta política mediática, porque es que no puede ser. El Florentino Pérez de los audios que tanto le han criticado porque llamó a Televisión Española para que cerrasen un canal, un programa, que lo cerraron, de Albert Lesan, que lo pagábamos todos los españoles, porque tenían ahí un fanático como Albert Lesan, pues diciendo barbaridades del Madrid y a favor del Barça, con toda la razón del mundo. El Florentino llamó para quejarse, pues ese hizo su trabajo. Es que no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Tú tienes que permitir que una televisión pública ponga a un tío así. Entonces, ese hacía su trabajo. El que no hace su trabajo es el que le dice a un socio que con toda la razón del mundo dice: oye, que en Barcelona no paran de insultarnos hasta el presidente. Y diga: déjales. No, déjales no. Sí, sí, que incluso, oye, en la asamblea se ha calificado por parte de Florentino de fanático a algún socio que le ha dicho: oye, ¿por qué tenemos que ir de la mano del Barça con todo? ¿Por qué no tomamos ciertas medidas? Bueno, yo siempre digo que es una suerte no tener continuamente en la cabeza el balance entre lo bueno y lo malo que sería ir a muerte con todo este tema, ¿vale? Yo no tengo, digamos, la obligación de hacer ese balance. Yo puedo guiarme más por lo que pienso, por lo que siento, por lo que creo que es lo correcto. Florentino Pérez a lo mejor no puede tener, no se puede conceder a sí mismo esa libertad, ¿no? Tiene que, o él quiere pensar, ¿no? También en otras cosas que a lo mejor tú y yo no medimos tan bien, pero claro,
es incómodo. Es incómodo ver cómo se produce ese maltrato al Real Madrid en tantos aspectos y cómo el Real Madrid, siendo un club que está mal con las instituciones y está mal con los medios de comunicación, aún así tampoco toma medidas que tengan una penalización real para estas instituciones y estos medios de comunicación. Claro. El Real Madrid quitó el programa con más audiencia de su televisión porque molestaba a los medios, que eran 90 minutos. En 90 minutos, sí, es verdad. Es verdad, porque vale, entonces, es verdad, era un programa que le estaba escociendo mucho y lo quitó y era el programa de más éxito en audiencia. Bueno, Ramón, pues nada, id a ver el canal de Ramón, que también hemos largado suficiente sobre este tema de otra vertiente y nada, pues que muchas gracias y hasta la próxima. A ti, un abrazo enorme. Hasta luego. Chao. No, yo no me quiero acostumbrar a que todo el fútbol español crea que el club que adultera la competición es el Real Madrid, justamente cuando otro club ha sido descubierto por pagos de 8, y pico millones de euros durante 17 años.